buenos días otra vez. Hoy estamos con un compañero, un amigo, Sergi Torondel, psicólogo. Nos va a explicar lo que podemos hacer en esta época de confinamiento, las herramientas que podemos utilizar o aprender a utilizar para superar estos difíciles días, semanas o hasta meses de pandemia. Vamos a saludarte. Sergi, ¿cómo estás? Buenos días, Marco. Muy bien, gracias. A ver, Sergi, la pregunta, te haré varias, pero la pregunta principal es, ¿qué herramienta tenemos, qué podemos hacer en estos días de confinamiento que nos recomiendas? Lo primero de todo es mantener unos hábitos, mantener unas rutinas, lo más parecidas posibles a lo que haríamos en un día a día normal de nuestra vida. Es decir, intentar tener unos hábitos de horarios, mantener un día a día con horarios de sueño, alimentación regular, algo de ejercicio y sobre todo, darle algo de importancia al día al aspecto de lo intelectual, es decir, leer un rato o formarse, es un buen momento para formarse en pequeñas cosas. Entonces, con esto, sobre todo lo que conseguimos es que la persona se mantenga en un equilibrio emocional. Sí, es muy importante. Sabes, a mí me pasa a veces hablando con amigos, con compañeros y pacientes, de que veo que la gente también a veces tiene un poco un sentido de culpa, ¿no? Porque no consigue hacer todo lo que tendría que hacer. Pero es Ujú. verdad que las rutinas son muy importantes. También lo sabrás porque tienes pacientes y amigos con hijos. Ujú. Eh, para los niños sobre todo es muy importante. Eh, Explícanos un poco, hacemos ejemplos, por ejemplo, ¿tú qué recomiendas a una persona que de golpe y porrazo se ha encontrado a tener una rutina muy marcada, en que cada día se despertaba a la misma hora, iba a trabajar, volvía a casa, comía, se iba a dormir y de repente dispone de 24 horas para estar con la familia? Esto puede parecer, y es evidentemente también positivo, pero puede crear problemas. ¿Qué Mm. podemos hacer? Claro, es muy diferente, hemos de diferenciar dos tipos de casos. Los casos en las personas que sobre todo que viven solas y que tenían esa rutina pero que ahora se encuentran solas las 24 horas del día, y las personas que viven acompañadas, ya sea con pareja, con hijos, con los padres, etcétera. Entonces, la cosa cambia porque el nivel de relación afecta al día a día y al nivel de distracción. También hemos de diferenciar dos puntos. Si la persona trabaja en casa, teletrabajo o no. Estamos partiendo de esa persona de que no está saliendo a trabajar. Entonces, si la persona sale a trabajar, ya su rutina no ha cambiado tanto. No tan tanto. Eso me lo estoy encontrando bastante con pacientes. En cambio, esas personas que sí están trabajando desde casa, tampoco lo notan tanto porque dedican unas horas a trabajar y con lo cual luego tienen un rato libre que invierten en lo que hemos dicho o en descansar simplemente o en relacionarse. Y luego están las personas que, como bien decías, Marco, no trabajan y no pueden trabajar desde casa. Entonces, ahí sí que está la dificultad. ¿Qué les recomiendo yo a estos pacientes que en algún caso sí que me estoy encontrando? Lo que decía antes, sobre todo, ser muy constantes con las rutinas y, sobre todo, evitar el aislamiento social. ¿Qué significa esto? Me he encontrado algunos casos en los que a la gente le está dando pereza el hecho de socializar mediante la videollamada, mediante el teléfono, y se están aislando un poco en las redes sociales, se están aislando un poco en la televisión, en series, etcétera. Entonces, tenemos la suerte de tener estas herramientas de comunicación y ¿por qué no podemos podemos quedar para comer con un familiar o con un amigo poniendo la videollamada mientras nosotros comemos? Llega un punto en el final en el que nos olvidamos que estamos delante de una cámara y evidentemente no es lo mismo, pero sí que notamos esa conexión con la persona mediante el aparato tecnológico, ¿no? Entonces, el primer consejo sobre todo es mantener los hábitos y ser constantes en esos y relacionarse, aunque sea virtualmente. Es muy importante. Sabes, ayer, tú sé que estás siguiendo el canal, ayer estuvimos hablando con un amigo, Gianluca Torregrossa, en Estados Unidos. Hacía años que no hablaba con él y coincidíamos en una cosa, que en esto del aislamiento, en la búsqueda un poco de relaciones, hace que también puedas aprovecharlo hablando con personas de que ya no sabías nada desde hace tiempo, ¿no? Esto puede ser evidentemente algo positivo. Por otro lado, hay personas que a veces un poco exageran, ¿no?, con la tecnología y puede ser un poco el efecto negativo. ¿Cómo lo ves tú?
Claro, precisamente este es el lado oscuro de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Es evidente y es científico ah, que un abuso de las redes sociales, de las tecnologías, estar todo el día conectado al móvil, al ordenador, a las tablets, ya sean los niños, ya sean los adultos, a la televisión, a la sobreinformación, todo el día con el 324 o con el canal 24 horas, es muy negativo en dos aspectos. Uno, lo que genera es un estado constante de alerta para la persona, que lo que va a hacer es aumentar el cortisol y bajar sus defensas, con lo cual va a estar más en riesgo y al final le va a generar más tensión, problemas de dormir, insomnio. Me estoy encontrando también muchos problemas de insomnio. Y el segundo problema es que evidentemente el cerebro está sobreactivado durante muchas horas, más de las que estaba acostumbrado hasta ahora, o en ese sentido con las tecnologías, ¿no? Con la información, con lo cual es muy negativo para el cerebro. Y más Entonces en este tú, momento. perdona que Sí. te interrumpa, tengo este vicio. ¿Tú recomiendas de hacer unas pausas, por ejemplo? O sea, coger el móvil y dejarlo un rato, ¿no? Es algo que también un poco de tener tiempo intelectualmente para hacer otras cosas que al igual antes no hacíamos. Coger un libro, no necesariamente estar enganchado al móvil, a la tablet o a la tele, ¿no? Correcto, sí. O hay personas que no les gusta leer. Bueno, pues es muy lícito. Quizá no es momento para que se pongan a tener una pasión por la lectura. No pasa nada. Tampoco lo que tú decías. No hay que obligarse a cosas, a expectativas que uno no puede cumplir porque entonces vamos a llegar a la frustración. Entonces sí que estamos acabados. Pero, por ejemplo, cocinar. Por ejemplo, pintar. Por ejemplo, ponerse a hacer, yo qué sé, baile en casa. eh, Descubrir nuevas cosas. Podemos hacer un montón de cosas. Podemos dedicarnos a ordenar los armarios, a ordenar la casa, etcétera. Sé que un mes da para mucho y son muchas horas libres al día, pero se pueden hacer muchas cosas. Y sí que es importante estar informados, es importante seguir canales de, sobre todo, muy importante, profesionales de la sanidad o profesionales con criterio que den consejos válidos. Es un momento donde se están colando muchos gurús que hablan sobre consejos vacíos o charlatanería, que llenan la cabeza a gente porque son mensajes que llegan muy bien y esto es muy erróneo. Entonces, seguir diferentes canales, ¿no? Tú tienes un canal de YouTube donde das consejos cada día, perfecto. Píldoras pequeñas donde se dan consejos, donde se habla de cosas científicas, bien. Mirar un rato las noticias al día para estar informados, bien. Seguir las redes sociales para ver cómo se mueve la cosa, ya no solo la pandemia, sino también la gente, cómo va, bien. Pero pequeños momentos. Entonces, dedicar medias horas a esto durante el día o una hora en tiempos intercalados está bien ir cambiando de actividades. Posiblemente también es que es también un tema de mecanismo de defensa natural que tenemos. Buscamos un enemigo, una razón, un porqué, ¿no? Entonces mucha gente recibe la información de que este virus lo ha inventado China, este virus lo ha creado Estados Unidos, busca el porqué, ¿no? Se da una justificación y esto de alguna forma al principio puede que casi te calme, pero genera un estado, como estás diciendo tú, efectivamente, de alarma, de estrés, de paranoia. Puede acabar siendo una Sí, paranoia, ¿no? sí, sí. Incluso la tendencia hipocondríaca puede estar aumentando en gente que ya era hipocondríaca de por sí y en gente que no lo era puede estar aumentando, lo cual pues entramos en riesgo, ¿no? Es muy importante que la persona siempre en este estado de alerta, de alarma, en ese confinamiento, Te tenga una... quiero, sí, sí, no, perdona, te quiero comentar un caso. Me pasó el otro día, me impactó muchísimo. Una persona, una paciente que llevo años conociendo, evidentemente no diré su nombre y espero que no se reconozca ni se ofenda si al ver este vídeo se reconoce, pero es que me impactó mucho porque entró en la consulta, como sabes, yo también, aparte de telemedicina, hago visitas físicas reales a casos en concreto que lo necesiten. Y esta señora, al entrar, me hizo callar, o sea, se puso la mano delante de la boca como para que me callara, cogió su móvil, abrió la puerta de la consulta y lo dejó fuera de la consulta. Y digo, señora, ¿qué está haciendo? Dice, es que me están escuchando, no sé cómo lo hacen, pero me están escuchando. Y me impactó mucho porque, digamos, todo lo que eran posiblemente unos cuadros borderline, ¿no? Un poco al límite, ahora van al extremo del lado oscuro, como estabas diciendo tú. O sea,
se extreman un poco las preocupaciones, las paranoias y las personalidades un poco ya obsesivas o paranoicas, ¿no? Correcto. Por eso es muy importante mantener el control. Es decir, si la persona siente, evidentemente no podemos, no depende de nosotros descifrar el por qué, qué ha pasado esto, de quién es el problema, si el gobierno está haciendo mejor o peor. No depende de nosotros. ¿Qué depende de nosotros? Depende de nosotros gestionar nuestras emociones, gestionar nuestro día a día, procurar por nuestra seguridad, tomar las medidas de precaución correctas cuando salimos a la calle, si es a pasar el perro, si es al súper, si es que tenemos que ir a algún sitio en concreto. Ahí sí que depende de nosotros y hacer eso puede aumentar nuestro sentimiento de control y la capacidad de manejar esas situaciones mejorará al final nuestra gestión emocional. Y eso es lo importante, ese aprendizaje de que de todo esto saquemos un aprendizaje y darle un sentido, una percepción a esa realidad del confinamiento de aprendizaje, de qué podemos sacar de todo esto, ¿no? Y Sergio, una cosa, evidentemente yo sé que tú sigues trabajando, estás haciendo un servicio a distancia, ¿cómo Sí, podemos llamarlo? visitas Exacto, online, sí. teleconsulta. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo te está yendo? En ese sentido, ¿la gente está contenta? ¿Ves un buen feedback por parte de tus pacientes? Sí, la verdad, yo era un poco reacio al principio a hacer visitas online, sí que había tenido que hacer alguna vez, sobre todo yo trabajo con deportistas, soy psicólogo deportivo aparte de psicólogo general sanitario y con deportistas como viajan más y a veces están fuera, sí que había trabajado más por vía telemedicina, bueno, Skype o plataformas que lo Zoom, etcétera, ¿no? Pero en visitas de psicoterapia no había hecho tantas y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente, muy positivamente el efecto donde la persona, como te comentaba antes, se acaba, entre comillas, olvidando de que estamos frente a un ordenador, frente a un móvil y le es muy cómodo desde su casa poder expresar, se encierran en un cuarto, si están viviendo con gente y aprovechan para pues, dialogar, seguir trabajando su proceso personal o resolver sus preocupaciones, sus inquietudes, sus ansiedades, el estrés que les está generando el no salir a la calle. Y la verdad es que estoy teniendo una respuesta muy, muy, muy positiva. Las primeras semanas me encontré que la gente era un poco más reacia y solo tuve visitas más que no eran tan reacios o que necesitaban más de esta visita. Y a medida que han ido pasando las semanas, ha ido aumentando el nivel de visitas con videollamada, lo cual está muy bien porque denota un cambio también en la sociedad y nos estamos adaptando, lo cual es muy positivo. ¿Y tú crees que si esto durará mucho o tuviera que durar mucho, esperemos que no sea así? ¿Esto tú crees que esta herramienta que estás ofreciendo tú y otros profesionales, crees que podría ser el futuro y confías en ello? Entonces, estás bastante contento con el resultado. Sí, desde mi punto de vista, evidentemente, cuando acabe esto, esto ha venido para quedarse, desde mi punto de vista. Ahora no voy a hacer un 100% cuando se acabe el estado de alerta de visitas online, pero no te digo que no vaya a potenciarlo más, potenciar en momentos en los que personas tengan dificultades para venir al centro médico a visitarse, por ejemplo, por transporte o por el caso que sea, potenciarlo a poder llegar a otras personas o personas que un día, pues, ¿no? Como decimos, llueva, lo que sea, yo puedo estar desde el centro médico, en este caso estoy en mi casa, pero puedo estar desde el centro médico atendiendo vía online, lo cual es muy positivo que hayamos redescubierto o potenciado esta herramienta. Y mira, dos preguntitas más. Una es relativa al deporte. Siendo tú una persona que practica mucho deporte, sabiendo lo importante que es y además ocupándote de psicología del deporte, ¿qué recomiendas a nosotros, que podemos considerarnos domingueros, y a deportistas más profesionales?